hola. Ana, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Gracias ¿qué por estar tal? en tiempo real. ¿Cómo estás? ¿Será una derrota del oficialismo o no? Y Yo si creo es que derrota, sí. ¿es digna, como dice el presidente Javier Milei? Yo creo que va a ser una derrota de magnitud y creo Ajá. que se va a sumar a una vorágine de derrotas que viene sufriendo, no solo en las anteriores elecciones provinciales, sino también en la calle, porque estas imágenes que ustedes están mostrando Sí. de la gente repudiando los actos, las actividades, se suma a la derrota que se le hizo de los vetos, que quería La derrota llevar en el adelante Congreso, en el decís Congreso, vos. que solo pudo sostener el de jubilados, cosa Claro. por la cual hay que seguir luchando también, y que ahora, bueno, está en la pelea por judicializar o por desfinanciar esas leyes que se consiguieron. Pero hay algo que no se puede negar y que es que es un gobierno que de alguna manera está terminado, porque no viene ¿Está teniendo... terminado? Y no viene teniendo consenso social y la gente lo viene demostrando en todo canal que encuentra, sea en la calle, sea en las elecciones, y se suma, me parece, algo de mucha gravedad, que es que, bueno, el swap con Estados Unidos, pero también ya venimos del programa con el Fondo Monetario, la deuda externa, y eso significa una pérdida de soberanía para Argentina que nos lleva a nosotros al menos a definir y a denunciar que estamos ante una situación de un cogobierno. Yo ¿Y creo que, quién votó al FMI en este país? Nadie. en alguna oportunidad él venía como para solucionar los problemas económicos, era el primer presidente economista, creo que de alguna manera esa era la proyección que tenía, era la carta más fuerte. Y hoy la gente no está pudiendo comer. La situación que se está viviendo en la Argentina es extremadamente difícil. La pregunta es, si ni siquiera se solucionó el problema que hay con el dólar, ¿qué es lo que va a pasar posterior 26 de octubre? Bueno, comparto el análisis, creo que la gente la está pasando muy mal y que se suma la economía como una carta fuerte de rechazo hacia el gobierno en la micro, y que se suma a los hechos de corrupción y otras cuestiones que este gobierno viene arrastrando, Sí, pero sin dudas que la El hartazgo, sobrevivencia del día a día genera una situación de mucha bronca, de desesperación, de rechazo. Creo que para el 27 de octubre, el día después, se nos viene un país que es todavía peor en términos de el ajuste que se va a agudizar, porque todo lo que está haciendo el gobierno con Estados Unidos, entregando todo y más, yendo a lamerle las botas a Trump, a Biden y a todo el que se le cruza, es a fines de llegar al 27 de octubre, nada más que eso, no es a fines de, bueno, vamos a ver cómo solucionamos el tema de los jubilados, cómo solucionamos el Garraham, la discapacidad, cómo financiamos las universidades, no. El único objetivo es llegar a las elecciones y el día después vemos. Eso es lo que dicen. Y bueno, yo creo que el día después, si seguimos sometidos a las garras de Estados Unidos y si encima el dólar, aún con el swap, sigue subiendo, que es lo que pasó en estas últimas horas, bueno, es muy posiblemente un escenario de devaluación. Y es también un debate que creo que tenemos que afrontar desde la oposición. Nosotros como Frente de Izquierda somos opositores, pero está el peronismo también. El peronismo no es categórico en romper con el fondo. ¿Y de dónde sacamos los recursos? Nosotros creemos que hay que poner impuestos a los ricos, cortar con el Fondo Monetario. Yo lo escuchaba a Tayana y decía, cuando le preguntaban sobre el programa del peronismo para gobernar y para sus diputados, hablaba de las tres banderas, ¿no? Estábamos muy cerquita del 17 de octubre y él hablaba de la soberanía, la independencia económica, la justicia social. Bueno, yo le digo a Tayana, si no rompen con el Fondo Monetario, como dice el Frente de Izquierda, la única bandera que va a quedar en pie es la yanqui. Ana, me gustaría preguntarte acerca de algo que se está debatiendo por estas horas y que hace 2 años la Argentina no logra acordar, y es el presupuesto. Hay un presupuesto que tiene unas variables que parecen muy lejanas a la realidad de Argentina, sobre todo por estas horas, y que se está tratando, por lo menos se está tratando en comisiones. ¿Cuál es tu pensamiento, cuál es el pensamiento de la izquierda respecto de este tipo de presupuestos armados por el gobierno Javier Milei? Bueno, creo que está todo condicionado por esto que hablábamos recién de un cogobierno de hecho con Estados Unidos y el Fondo Monetario. Hace algunos días veíamos cómo ante los desórdenes del mercado no era ya el Banco Central, sino directamente el Tesoro de Estados Unidos, Bessent, el que intervenía en el mercado para que no se le descalabre la cosa a Milei. Entonces, si los que gobiernan de repente son gente que nadie votó, Bessent, Cristalina Georgieva, junto con Milei, ¿qué se puede esperar de un presupuesto armado por esa gente?
la gente que reprime a los jubilados. Bueno, ¿qué solución va a haber ahí para la clase trabajadora? Sigue en pie el primer decreto de Milei, porque todo este tiempo gobernó por decreto, mayoritariamente en sus cuestiones más estructurales, salvo lo que el Congreso rechazó por presión de las calles. Y el decreto 7023, que destruye la ley de alquileres, que flexibiliza las condiciones laborales. Bueno, vienen por más reformas Hablando laborales. de condiciones laborales, ¿no? Uno de los puntos fuertes es la reforma, Sí. que se va a dar la discusión seguramente, es inevitable. Lo que hay que estudiar o tratar de fondo es qué tipo de reforma, ¿no? Si significa pérdida de derechos en los trabajadores. Yo creo que con este gobierno significa eso, Exacto. una reforma laboral. Pero vos sos docente, ¿no? Sí. Te voy a dejar una pregunta abierta, porque a mí me interesa mucho cómo están las escuelas a nivel nacional. Vos sos docente de la provincia de Buenos Aires, pero ¿cuál es la situación de los chicos? Te dejo la pregunta abierta para que me des tu perspectiva, tu opinión con respecto a eso. ¿No cree que habrá un 30% de ausentismo el domingo? Es una cifra alta, más allá de que supera el 50% de la gente que vaya a votar, pero es alta un 30% de ausentismo. Ahora, en la encuesta recién en la calle, en vivo, en la parada de colectivo, 5 de 5. Sí, sé que se va a votar y voy a ir a votar. Interesante, ¿no? Sí, sí, es muy interesante. Creo que hay que seguir insistiendo en la participación, incluso de la gente que está descontenta, que tiene un rechazo, que tiene una molestia. Bueno, hay más alternativas, no es solo Milei, y quizá el que piensa no ir a votar es porque tampoco le conforma la oposición mayoritaria, que es la del peronismo. Bueno, nosotros hacemos el llamado a votar a los diputados del Frente de Izquierda, que no nos damos vuelta, que no nos vendemos. Recién hablábamos de las leyes que siguen vigentes de Milei, de los vetos. Bueno, nosotros somos los que pusimos el cuerpo, los que denunciamos a Espert desde el primer momento. Bueno, mi compañera Vilma Ripoll estuvo ahí cantándole las 40 en la cara cuando todavía presidía la Comisión del Presupuesto. ¿Qué necesitamos? ¿Más diputados que transen, que pacten, que negocien con Milei? ¿O necesitamos diputados para este momento, para este país que ¿La se izquierda viene? no transa? No, no transa. No transa, porque llegamos no con aspiraciones individuales, ninguno de nosotros está haciendo carrera política con intereses individuales, sino que tenemos un mandato colectivo. Nosotros llegamos con las propuestas, con las luchas de la clase trabajadora y de hecho nuestra campaña estuvo marcada por eso. En ningún momento nos dedicamos 100% a disputar el voto nomás, sino que estuvimos todo el tiempo en este contexto que lo demanda, acompañando las luchas de los trabajadores y los demás conflictos que se dan en la calle, porque nos parece lo fundamental. Pero bueno, el 26 con el voto tenemos la oportunidad también de fortalecer la bancada del Frente de Izquierda, que es aliada, ¿no?, de todas las batallas de la clase trabajadora dentro y fuera del Congreso. Gracias, Ana. Muchas Muchas gracias por gracias. estar con nosotros. Un Muchas placer. gracias a Que tengas buen ustedes. día, Ana, ¿eh? Gracias. Bueno,